Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por la participación, la posibilidad de participar en estas dos jornadas y en estas discusiones. Voy a empezar por desmentir algunas de las cosas que dijo mi presentadora, porque tengo miedo de aparecer como un político en campaña y no cumplir luego con las promesas que les habré hecho. En primer lugar, no voy a referirme en absoluto al contexto uruguayo, sino principalmente al francés. Y en segundo lugar, no sé si voy a poder respetar con el tiempo todo lo que habíamos convenido cuando acordamos la participación aquí. Pero como tengo revancha mañana, todo lo que no diga hoy lo diré mañana y así arreglaremos todos los problemas. Voy a proponerles una entrada particular, un punto de vista singular tal vez, a los procesos de cambio que se inician hacia los años 80 en Francia, muy particularmente, pero que en realidad tuvieron lugar también y tienen lugar en otras sociedades, incluso tal vez de manera más acelerada y más profunda de lo que ocurrieron en Francia. Pienso, por ejemplo, muy especialmente al caso de la Argentina. Lo que voy a decir, tal vez en la discusión podemos venir sobre precisar algunas de las afirmaciones que voy a hacer, porque si uno piensa en el Estado francés y en el Estado español, por ejemplo, algunas de las cosas que voy a presentar seguramente no tienen la misma resonancia. Pensaba en eso escuchando las ponencias de hace un ratito y sobre todo lo que se dijo en relación con la condición de la mujer o los problemas de género. Los procesos de cambio que observamos y a los que voy a referirme impactan fuertemente en las identidades colectivas y en la posibilidad misma de la construcción de colectivos o de organizaciones. Voy a proponerles una reflexión sobre lo que voy a llamar los procesos actuales de individuación y un poco más tarde las políticas del individuo, es decir, sobre el modo en que en nuestras sociedades hoy se fabrican individuos o hacen aquellos procesos que hacen que cada uno de nosotros se piense y se comporte como un individuo. Lo que no coincide exactamente ni necesariamente con esa ideología que en el mundo militante nos molesta bastante y que tiene que ver con el individualismo, con lo que solemos llamar individualismo. Uno de los datos políticos que llaman más nuestra atención y con los que tal vez pueda caracterizarse la coyuntura actual es la poderosísima exigencia de individuación que recorre la totalidad de las instituciones y que penetra hasta los más ínfimos intersticios de la vida social. Cuando digo instituciones me refiero tanto al mundo de la empresa como al de las instituciones públicas. Esa exigencia de individuación suele tomar tres formas. Por una parte, hay una exaltación de la autonomía individual como valor social predominante. En Francia, por ejemplo, los programas educativos insisten incluso desde la educación primaria en volver autónomos a los niños y a responsabilizarlos en el proceso educativo, por ejemplo. Esta exaltación de la autonomía individual se acompaña de otro aspecto importante, que es el de la responsabilización. Otro término que se encuentra muy presente en las políticas públicas y en las políticas sociales hoy, y a través del cual cada quien es declarado responsable
de su propia suerte, de su propio destino y sobre todo de las consecuencias de su desempeño en la vida social. Finalmente, una tercera característica de estas exigencias de individuación es el de la activación de la voluntad individual, a través del cual se espera que cada quien mejore su desempeño en la vida social, que invierta en su futuro, que se asegure, que se proteja, que contrate un seguro contra los avatares de su existencia, que sea previsor, por ejemplo. Estos tópicos están igualmente presentes en la política pública en general y en las políticas sociales en particular, pero también en muchas de las políticas empresariales. Algunos sociólogos han trabajado muy minuciosamente sobre ello. En el modo en que las empresas organizan su gobierno, digamos, de dirección, solicitando un comportamiento autónomo, comprometido y responsable de parte de sus asalariados. Estas exigencias desde arriba, que provienen desde arriba, que se descuelgan sobre las espaldas de cada uno, encuentran en la situación actual, se conjugan, se articulan con una demanda social de libertad individual que toma a su vez distintas formas. Una forma de tipo expresionista, en donde cada quien busca ser uno mismo, una demanda social de autonomía, a través de la cual cada quien quiere ser autor de su propia vida, deseos o pedidos de introspección, de trabajar sobre sí, ciertas formas de romanticismo en la exigencia de la originalidad e incluso que se manifiestan bajo un deseo de control de su propio recorrido biográfico, de su propia biografía. Entonces, hay al mismo tiempo una exigencia que se descuelga desde arriba y desde el centro y que encuentra una demanda que viene desde abajo, que exige de las instituciones muchas veces un tratamiento de consideración personal y de libertad individual. El encuentro entre estos dos procesos, una exigencia institucional y una demanda social, es central para entender lo que voy a decir. Estas formas de individuación contemporáneas son nuevas, son novedosas y se difunden, pero van a producir, nos parece, algunos efectos, o van a llevar algunos efectos paradójicos. En primer lugar, pueden traducirse o transformarse en nuevas formas de control social cuando pretenden lo contrario. Se observa muy frecuentemente que las personas sin recursos para la acción quedan, frente a tales exigencias, empantanadas y aisladas en una especie de parálisis social. Así, si pensamos en el paro o en el desempleo, la fuerza laboral de un desempleado se encuentra invalidada por la coyuntura económica, pero se le exige que trabaje sobre sí para reactivarse y encontrar una salida o un empleo. Es una exigencia paradójica en el sentido de que tiene efectos culpabilizadores y socialmente descalificadores cuando se exige a alguien que se active en un momento en el que no hay actividad, cuando se carece de los recursos necesarios para la acción. Esto puede conducir a la institucionalización de un régimen social que un sociólogo francés, Robert Castel, llamó el precariato, es decir, la institucionalización de un régimen laboral en el que se empuja a los más débiles a aceptar toda forma de relación laboral, dada la fuerte exigencia de mantenerse activos. Algunos sociólogos franceses han también llamado la atención sobre los efectos devastadores que lo que ellos llaman exigencias biográficas puede tener sobre ciertos sectores muy frágiles de la sociedad. Los servicios sociales, por ejemplo, los pedidos de currículum que exigen de los más débiles que controlen y produzcan una biografía, un relato de sí mismos con el cual parecen controlar su propia historia.
La apología o las apologías de la autonomía individual ocultan en realidad toda una serie de problemas que suelen esconder cierto etnocentrismo de clase. Quienes se encuentran más y mejor pertrechados para enfrentar el día a día suelen vivir las regulaciones de la vida social como trabas, como límites y como obstáculos, y reclaman entonces una mayor liberalización que se traduzca en mayor autonomía individual. No quieren, por ejemplo, que las instituciones organicen los tiempos de la vida entre la juventud, por ejemplo, es un tema clásico, ¿no? ¿Cuándo empieza y cuándo termina la juventud? Se debe entonces insistir sobre el hecho de que hay individuos e individuos, que la condición de los individuos no es homogénea y que de ella dependen los efectos más o menos negativos de la inestabilidad y del cambio. Pero esta observación, lejos de ser superficial, por cierto, es en cierta medida incompleta. En la observación de las desigualdades frente a los procesos de individuación, se inscribe en realidad en una perspectiva de desigualdad que puede llevar como respuesta a una política social de ayuda para que cada quien pueda participar de los procesos de individuación. Pero las dinámicas de individuación en sí mismas, como principio de gobierno del mundo, y el modo en que cada quien debe comportarse en la sociedad, quedan fuera del campo de la crítica. Se presupone que todos deben comportarse como individuos activos, autónomos y responsables, y no se observan cuáles son las dinámicas que conducen a estas formas de individuación. En una coyuntura de mercado laboral flexible, por ejemplo, en el que abunda el trabajo precario, escasea el empleo estable, se trata de ayudar al desempleado a retornar al mercado de trabajo. Las agencias de desempleo buscan entonces actuar sobre el individuo para ayudarlo a través de una capacitación profesional, por ejemplo, pero también empujándolo a reexaminar su propia vida, su propia biografía, tratar de identificar dónde falló para que se posicione mejor, se vuelva responsable de sí y asuma una actitud activa. Pero en el contexto de una sociedad inestable, las causas de la caída, de por qué se cae en el desempleo, los riesgos, pueden ser múltiples. El endeudamiento, el divorcio, la deslocalización de una empresa, el fracaso escolar, la maternidad temprana, ciertas formas de adicciones, la inmigración. Cuando se proponen políticas sociales que apuntan a reactivar a los individuos, políticas de la individuación, buscarán entonces ver por qué cada uno de esos individuos no previó, por ejemplo, que una tasa de interés iba a dispararse o que una rama industrial estaba en dificultad y no supo cambiar a tiempo. El perdedor es el primer blanco de estas políticas de activación que llamaremos políticas del individuo. Pero antes de él, las políticas del individuo intentan pensarse como un modo general de la política pública y fundamentalmente de reorientación de las relaciones entre el individuo y lo social. La sociedad es percibida como un espacio indeterminado de competencia en el que cada quien debe hacer su camino, como un mundo de riesgo generalizado, una sociedad del riesgo, dice el sociólogo alemán Ulrich Beck, en el que naturalmente reinan la inseguridad y la incertidumbre, contra lo que no se puede nada, y de ese modo se opera una redefinición en realidad de la responsabilidad social del Estado. Se habló hoy de la privatización. El modo de orientar y de concebir las políticas sociales cambia radicalmente porque cambia totalmente su dirección. El Estado debe ayudar a los perdedores, los losers, ¿no?, reactivándolos. Y de un modo general debe intentar armar o pertrechar del mejor modo posible a todos los individuos para que se conduzcan como combatientes autónomos, emprendedores, responsables y capaces de anticipar por sí mismos los riesgos inherentes a la vida en sociedad. Las
políticas sociales se convierten en políticas del individuo en el sentido en el que apuntan a producir individuos. Son políticas de la subjetivación que buscan intervenir sobre el otro. Si observamos las políticas de desempleo, hay un cambio radical entre un momento en el que se buscó disminuir los riesgos del desempleo, regular la economía, por ejemplo, para evitar el riesgo de desempleo, y un momento en el que se asume, se acepta que el mundo es absolutamente inestable y donde la política social no buscará ya proteger del riesgo del desempleo, sino actuar sobre el individuo para que cada vez que cae en el desempleo pueda salir adelante. Entonces, la situación de inestabilidad y de riesgo escapa de la acción pública. En el periodo actual, parece ya no importar cómo se produce el desempleo, sino que lo que se busca es actuar sobre el desempleado para que vuelva a la actividad. Esto conlleva en realidad a una confusión de tres términos muy importantes, y entonces se confunde actividad con trabajo y con empleo. La reorientación política es completa. Allí donde el blanco de la política pública era la regulación de aquellas dinámicas sociales que más exponían a los individuos al riesgo, ahora se acepta el riesgo como natural y se busca actuar sobre el individuo. Hay una buena parte de la sociología contemporánea que consideró hacia los años 90 el fenómeno del individualismo como un fenómeno nuevo, y en realidad esta sociología fue bastante amnésica sobre una buena parte de la sociología casi clásica ya de los años 50, por ejemplo, que muchísimo escribió sobre el desarrollo del individualismo a partir de la Segunda Guerra Mundial principalmente. Pero hay una diferencia fundamental entre el modo en que se produjeron individuos o en el que se llegó por primera vez a sociedades de individuos a lo largo del siglo XX y la manera en que estamos avanzando hacia nuevas formas de individuación hoy. Las formas de conducir hacia el individualismo o de dar acceso al individualismo de masas en el siglo XX era una forma que fue criticada desde la sociología del control social. En realidad, el individualismo del siglo XX fue el producto de fuertísimas formas de regulación social, de dos tipos. Todas aquellas que atañen a las protecciones sociales, la protección contra la enfermedad, la protección contra el desempleo, la protección contra la maternidad, por ejemplo, y de una serie de regulaciones del mercado de trabajo, de la estructura biográfica, de la economía, y pienso principalmente en tres: la regulación del tiempo de trabajo, la prohibición del trabajo infantil y la prohibición del trabajo durante la vejez. Fueron todas formas de regulación que abrieron naturalmente espacios de autonomía de los individuos y que hicieron posible el acceso a la individuación por parte de numerosísimos asalariados. Pero estas formas de producir individuos eran diametralmente opuestas a aquellas que se están poniendo en práctica hoy, porque aquellas formas no apuntaban a los individuos, apuntaban al orden social, apuntaban a regular las dinámicas sociales para dejar abiertos espacios de individuación. Se convertían de alguna manera en lo que Robert Castel ha llamado soportes de individuación. En cambio hoy se desconocen y se descuidan todas esas formas de regulación y se intenta a cambio intervenir sobre las personalidades, sobre la subjetividad de cada quien para activarlo y convertirlo en un individuo autónomo, como si las personas necesitaran de un poder superior a ellas para poder tomarse a cargo a sí mismas. Las orientaciones de la acción social que llamamos políticas del individuo buscan imponer un método que se inspira y se parece mucho a la relación de servicio característica de las terapias de tipo psicológicas y del trabajo social. Un profesional, por ejemplo en una agencia de empleo, se pone a la escucha de un sujeto a fin de reparar en él un déficit. Se supone que el desempleado tiene un problema.
El sujeto debe encontrar en sí mismo, como si hiciera un psicoanálisis, no solamente el origen del problema, sino el camino para salir adelante. Esta relación puede tomar muchísimas formas y presentarse bajo distintas etiquetas, desde la terapia, el acompañamiento, el consejo o incluso el coaching. Todas presentan en común el hecho de apuntar al sujeto y de tratar de actuar sobre él. En cierta medida, las políticas de individuos se asemejan y prolongan el tipo de tecnología y de dispositivos característicos del trabajo social. Sin embargo, se diferencian del trabajo social clásico sobre dos puntos fundamentales. En primer lugar, el trabajo social se limitaba a actuar sobre poblaciones que presentaban un déficit, que no podían integrarse normalmente y participar en la vida social. Las políticas del individuo no apuntan necesariamente a individuos anormales, entre comillas, sino que apuntan a todos los individuos, buscando prepararlos para un mundo cambiante, riesgoso, o como dijimos, levantando a quienes tropiezan para incitarlos a regresar al ruedo. Por otra parte, las políticas del individuo no buscan integrar a nadie en el seno de una sociedad simplemente porque tales políticas no piensan que una cosa llamada sociedad exista y mucho menos aún que el orden social deba reservar un sitio decente para cada quien. Un ejemplo interesante está dado por las mutaciones de una palabra que fue mencionada esta mañana, el empowerment, que ya entró en nuestro español como empoderamiento, muy difundido en América Latina. El concepto, como ustedes saben, originado en Estados Unidos, ya no se refiere prácticamente a la idea de la construcción de un poder en la sociedad civil capaz de enfrentarse u oponerse a las políticas públicas. Ahora, la noción se refiere simplemente a la creación de capacidades, capacidad de acción en el caso de Amartya Sen. Definido así como la posibilidad de aumentar las capacidades de acción de los individuos, el empoderamiento constituye un caso típico de una política del individuo. Entonces, resumiendo, hay tres puntos característicos de una política del individuo. En primer lugar, se encuentran orientadas por la idea de autonomía individual. En segundo lugar, hay lo que llamamos una inversión de la deuda. Se está dispuesto a ayudar a un individuo en problemas, pero a condición de que éste asuma que al recibir esa ayuda está construyendo una deuda con la sociedad y que debe pagarla, activándose, volviéndose autónomo y aceptando asumir sus responsabilidades. En políticas sociales se suele llamar a esto la contrapartida. El sentido de la deuda social se invierte totalmente. No nos olvidemos de que antes pensábamos que la sociedad tenía una deuda con todos quienes se veían postergados, marginados, empobrecidos o relegados. Era a eso a lo que llamábamos la deuda social. La sociedad debía aportar socorro, ayuda, reparación a todos aquellos conciudadanos sumergidos por alguna forma de injusticia. Como ahora pensamos que nadie es responsable de la mala suerte del otro, creemos que quien recibe una ayuda contrae una deuda y le exigimos entonces una contrapartida. Es precisamente por eso que la activación es un objetivo de las políticas del individuo. De esto resulta una redefinición del Estado. Si el Estado característico del siglo XX era un Estado protector y regulador, el Estado de las políticas del individuo es un Estado social activo, pues llama al individuo a abandonar una pretendida pasividad, ordenando que cada quien se convierta en un empresario de sí mismo. Se convoca al usuario a participar y muchas veces a desnudarse psicológica y moralmente, contando su vida y produciendo un relato de sí. Finalmente, las políticas del individuo se caracterizan por la contractualización, es decir, se firma un contrato de contrapartida. No me detendré sobre este aspecto. Pensar la coyuntura actual desde esta entrada que les propongo, desde el problema de la individuación, permite identificar ciertos modos de acción que de otro modo pasan desapercibidos y escapan
muchas veces a la crítica. El esquema que les he propuesto se basa en algunos puntos centrales. En primer lugar, el individualismo no es un invento de los últimos 30 años. Más bien, asistimos a un vuelco que pone en jaque el tipo de dispositivo institucional que hizo imposible la creación de importantes espacios de individuación positiva, volviendo al mundo menos incierto y el porvenir más seguro para una buena mayoría de los ciudadanos. En segundo lugar, la coyuntura actual se define por la tensión entre estas dos dinámicas de individuación opuestas. Una busca organizar la vida colectiva con el propósito de aumentar los márgenes de independencia social de todos. La otra descree de la intervención social toda vez que ésta no apunta al individuo. En esa tensión se juega el porvenir, porque esa tensión atraviesa tanto a las corrientes políticas de derecha como a las de izquierda. Tercero, la coyuntura actual no se define en consecuencia por una desaparición del Estado social, sino más bien por una reorientación general de la relación entre el Estado y la sociedad. O bien se apunta a lo social intentando regularlo para limitar los efectos de ciertos riesgos, o bien se renuncia a ello y se apunta a los individuos concibiéndolos como combatientes a los que hay que pertrechar del mejor modo posible. Buscando combatir el universalismo y la burocracia, intentando promover al individuo, las orientaciones actuales producen, en numerosos casos, nuevas formas de desigualdad. Porque exigen de aquellos que menos recursos tienen y que precisamente por ello han perdido sus capacidades de acción, porque desplazan el foco de la acción pública, de lo social al individuo, dejando intactas aquellas reglas del juego que conducen irremediablemente a que los ganadores ganen y los perdedores pierdan. El perdedor se verá entonces acusado de no haber anticipado la situación y se le dirá, de acuerdo, te ayudamos, pero ahora tienes una deuda con todos los demás. Finalmente, estas reorientaciones políticas de promoción del individuo son peligrosas porque en realidad asistimos a la aceptación y a la generalización de intervenciones sobre el otro. En francés decimos intervention sur autrui, la capacidad de las instituciones a entrar en la subjetividad del otro. Entonces se acepta y se institucionaliza, se legitima estas formas de intervención sobre el otro como un modo de acción social que terminan inevitablemente produciendo dispositivos de control social más o menos institucionalizados y más o menos difusos. Todo ello en el nombre de la autonomía individual. Muchas gracias.